Y bueno, pues bienvenida nuevamente a esta tercera clase de su curso TCC de ansiedad desde la TCC. Vamos a ir retomando algunos aspectos y vamos a ver dos herramientas fundamentales. Bueno, de hecho van a ser más, pero por ahí les mandé en el archivo en Word. ¿Por qué en Word? Porque lo puedan modificar. Ahorita voy a ir a explicar, así como el registro de pensamientos diarios, que son herramientas que ustedes pueden empezar a aplicar para manejar, obviamente, sus casos, ¿no? Digo, recordando, muy importante que ustedes tengan presente que hablamos de pensamientos automáticos, creencias centrales y creencias intermedias, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a trabajar, lo que se considera que produce la ansiedad, son las creencias centrales. Entonces, vamos a cuestionar esas creencias centrales, vamos a ayudarle al paciente a que cuestione esas creencias centrales para que pueda deshacerse o modificar o reestructurar esas creencias y a su vez pueda reestructurar esos pensamientos automáticos, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento. Y recuerden que la sesión pasada pues hablábamos de esta cita de Epicteto y yo les comentaba que era muy importante que se fueran empapando un poquito de la filosofía estoica. Por ahí les compartí bastante material, y igual al rato les comparto más material para que puedan apoyarse, pero sí empaparse de la filosofía estoica, que es donde se sustenta Aaron Beck y Albert Ellis, para sustentar su terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Y hablábamos en la clase pasada sobre los motivos de consulta, ¿no? Obviamente vamos a poder categorizar qué es ansiedad, qué no es ansiedad, qué puede ser estrés, qué puede ser otro tipo de situación, y quizás desde un inicio no etiquetarlos. Muy importante, ¿no? Porque de pronto por nuestra apresuramiento de querer, darles un diagnóstico, podemos, anticiparnos, ¿no? A dar un diagnóstico errado. Y la persona se casa, bueno, es la expresión coloquial, se casa con ese diagnóstico y empieza a asumir esos síntomas que muy probablemente a lo mejor no era lo que tenía, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar nosotros en cuenta para poder designar que se trata de una ansiedad, ¿no? ¿Qué es lo que platicábamos la sesión pasada? Hablamos de 3 elementos importantes, ¿no? La frecuencia, y en este caso hablamos específicamente de un conjunto de síntomas que afectan a la persona. En este caso nos referimos a ataques de ansiedad o ataques de pánico. Aunque, en algunas ocasiones los pretenden diferenciar, nosotros vamos a manejarlos como sinónimos, y, es ese momento en donde hay toda una sintomatología física que ya hemos platicado, nada más por mencionar algunos síntomas: la falta de respiración, la taquicardia, la sensación de tensión muscular, confusión mental, ¿sí? Sudor en las manos. Entonces, son todos estos síntomas que vamos a denominar o vamos a categorizar como un ataque de ansiedad o un ataque de pánico, ¿no? Y es ahí donde nos íbamos a preguntar, pues, ¿cuántos ataques de pánico puede tener la persona? ¿Cuántos va a estar padeciendo, sufriendo a la semana? Tomando estas escalas que son importantes, pero también hay que tener en cuenta que se trata de escalas en cierta medida subjetivas, que bueno, obviamente el paciente pueda definir y tener claridad de que lo que está viviendo en ese momento es un ataque de ansiedad, porque puede confundirlo con otras situaciones. Por ejemplo, la mamá nos puede comentar que iba con el niño y que de pronto se le suelta de la mano y se echa a correr, y en eso pasa un carro, casi lo atropella y la señora recibe un golpe de miedo, ¿no? De susto. Ahí tuvo un terror, un miedo, y de pronto decimos, bueno, eso no es un ataque de ansiedad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una causa, porque hay una situación en la que es una amenaza real, ¿no? Recuerden que todo eso lo platicamos en la clase anterior de lo que es el miedo, ¿sí? Digo, si de pronto nos sale un ladrón ahí en la calle, obviamente va a haber un golpe físico, de síntomas físicos de miedo, ¿sí? Desde precisamente esa parálisis de los músculos, la falta de aire,
esa hiperventilación, sudor en las manos o en todo el cuerpo, o sea, son golpes también de miedo. Y hablábamos y mencionábamos que la diferencia radica básicamente en que no está sucediendo algo en ese momento, no está pasando algo en ese momento, que era la gran diferencia de una respuesta ante el miedo. El miedo es algo inminente, algo que está frente a nosotros, y la ansiedad no. Podemos ir tranquilamente por la calle, no hay carros, no hay nada, y de pronto sentimos ese golpe de ansiedad. Podemos estar acostados en nuestra cama, viendo la televisión, y de pronto sentimos, ¡fum!, ese golpe de ansiedad. ¿Sí? Podemos estar en el trabajo tranquilamente, sin presión, nadie está encima de nosotros ahí presionándonos, y de pronto sentimos ese golpe de ansiedad, ¿sí? Entonces, ahí no habría una causa aparente, eh, por la cual se esté manifestando toda esta sintomatología física, y es ahí donde vamos a definirlo como ataque de pánico, ¿no? Esto es lo primero que tenemos que platicar con el paciente para que, pueda empezar a diferenciar y decir: "Sí, esto es un ataque de pánico, esto fue miedo, esto fue estrés", ¿no? Que eso se da mucho en la cuestión laboral, donde nos cargan la mano, nos da más trabajo, y ya vamos a salir y nos piden que nos quedemos más tiempo, sin pago de horas y equis, y empezamos a sentir esa molestia, esa incomodidad, incluso mucha ira o frustración, ¿no? Y van de la mano, tanto la ira como la frustración. Entonces, una vez que le enseñamos a nuestro paciente a diferenciar, y entonces ahora sí, preguntamos cuántos ataques de pánico estás sufriendo a la semana, por ejemplo, ¿no? No, pues uno diario. Bueno, es considerable, pero puede haber una causa también, como ejemplo, si es un trastorno social o agorafóbico, pues el hecho de salir todas las mañanas le va a provocar o va a detonarle un pequeño ataque de ansiedad, ¿no? Digo pequeño porque si es cotidiano, no van a ser con la misma intensidad a cuando son espaciados. No es lo mismo estar diario con este tipo de ataques que una vez a la semana, que una vez al mes, donde pueden llegar con mucha intensidad. Entonces, recuerden también mucho que hablamos de cantidades, ansiedad y ansiedad, ¿no? O ansiedad. Entonces, preguntamos cuántos ataques de pánicos tiene a la semana, a la quincena, al mes. Y también preguntábamos la intensidad y manejábamos esta escala donde cero es nada, donde 10 es mucho. ¿Por qué me partimos de nada? Porque, bueno, es importante que no partamos de uno, sino de cero, donde la persona se sienta libre, al menos en ese momento de ansiedad, donde cero es nada y 10 es mucho. Entonces, no solamente es el número de ataques de ansiedad, son las intensidades las que nos van a llamar nuestra atención, donde vamos a focalizarnos, porque va de la mano con la magnitud, las afectaciones, ¿sí? Entonces, cada vez que salgo en la mañana para irme a trabajar, me da este ataque de pánico que me obliga a regresarme a casa y estoy llegando tarde al trabajo, a la escuela o a mis actividades. Entonces ahí hablamos de las afectaciones, ya hay una afectación en donde estoy llegando tarde, si llego tarde a la escuela, me regañan, ya no me dejan pasar, o en el trabajo, si llego tarde, me están descontando o ya me están levantando faltas administrativas que me pueden llevar a que me corran del trabajo, ¿sí? Entonces, vamos a ver estos 3 elementos necesarios para empezar a comprender qué tanto esta ansiedad le está afectando a nuestro paciente, ¿sí? Frecuencia, intensidad y magnitud. Entonces, muy importante que conozcamos las afectaciones. De pronto, el paciente nos puede contar que tenía una novia o novio y de pronto cuando empezó con estos síntomas, terminó con esa persona. Entonces, dejó la novia, el novio, dejó de salir con los amigos, no frecuenta con la familia, no le gusta convivir con la familia. Ya hay afectaciones palpables y que obviamente están alterando la vida del sujeto, ¿vale? ¿Qué instrumentos vamos a tener? El, el BASIT-ID, el inventario de personalidad del DSM-5 y el inventario de ansiedad de Beta.
los vamos a ver de pasadita, no son complicados, algunos son como cuestionarios, algunos son muy básicos de aplicar y muy rápidos de evaluar, ¿no? Nos marcan solamente 3 rangos, donde maneja poco, mediano o mucho. Ahorita los vamos a ir platicando, pero a partir de la entrevista que tenemos con nuestro paciente, ojo, que es primero y es fundamental, a partir de esa recolección de información, ahora sí, pasamos a aplicar algunos de estos instrumentos y aparte, otras herramientas para poder empezar a manejar la ansiedad, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda o pregunta que tengan? No, Bueno, sigamos entonces. Vámonos primero con el inventario de Beck. Creo que no se los pasé ahorita. Bueno, ahorita se los paso para que lo contesten. no, Igual, ese no lo mandaste. ¿sí se los envié ya? No, No, ¿verdad? Ese no se los envié. Les envié las herramientas para manejar la ansiedad. Ok, déjenme lo busco porque entonces se me pasó y les envío este inventario. Bueno, este cuestionario consta de 21 preguntas y va a haber un rango de medición entre 0 y 63. Los puntos de corte van a ser los siguientes. De 0 a 21 puntos, ansiedad muy baja. De 22 a 35, moderada. Y más de 36, severa. ¿Sí? Ahí lo seguimos platicando. Dice, cada ítem se puntúa de 0 a 3 puntos. Correspondiendo a la puntuación 0 en absoluto, 1 levemente y no me molesta mucho, y 2 a moderadamente, fue muy desagradable, pero podía soportarlo, y finalmente la puntuación 3 será severamente, casi no podía soportarlo. Lo repito, va cada ítem, o sea, recuerden que son, pueden ser 63, 21 ítems que vamos a calificar del 0 al 3. 21 preguntas que vamos a calificar del 0 al 3. Y eso nos va a arrojar un márgenes de puntuación del 0 al 21, que va a ser baja, del 22 al 35, que va a ser moderada, y más de 36, bueno, ya se considera severa. Y cada ítem, o sea, cada pregunta, la vamos a evaluar del 0 al 3, donde el 0 es en absoluto, o sea que no me afecta, el 1 va a ser levemente, el 2 moderadamente, y finalmente el 3 severamente, para no complicarlo, ¿sí? Entonces, eso ahorita se los comparto, se lo pueden autoaplicar y lo pueden aplicar a algún conocido para que empiecen a hacer esta puntuación. Y digo, no, es muy sencillo, o sea, ellos responden del 0 al 3, suman los puntos y ahí tienen su escala de evaluación. Entonces, si la persona sacó 20 puntos, ok, diríamos que tiene ansiedad baja. Si sacó más de 23 puntos, diríamos que tiene una ansiedad moderada, pero si sacó más de 36, diríamos que es una ansiedad severa. Luis, lo podemos hacer y la siguiente clase la podemos revisar, o sea, hacer como el de nosotros y hacer como otro más o dos más, nada Claro, más para aprender. claro, para que lo puedan estar aplicando. Es muy sencillo, muy básico y no implica tener escalas o otras tablas, no. 21 preguntas, se lo dan, ustedes lo contestan del 0, ahí cada respuesta es del 0 a 3 y suman. Es todo lo que hay que hacer. Y ahí está su escala, ¿vale? Y sí, ahorita se los comparto para que lo puedan trabajar ustedes y lo puedan aplicar, ¿vale? Esto sería el inventario de ansiedad de Beck. Antes de continuar con otros inventarios, otros test, es muy importante que todo el proceso de terapia cognitivo-conductual es psicoeducativo. ¿Qué quiere decir? Si no se está enseñando al paciente a conocerse, a conocer su desorden, a conocer las técnicas, a conocer las actividades de su padecimiento y no está aprendiendo él sobre su padecimiento, entonces no hay terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Por eso era muy importante que le expliquen qué es ansiedad, qué es el miedo, cómo funciona cada una, cómo nos afecta la ansiedad, explicarles que no es mortal, que es molesta, que es desagradable, que vamos a poder evaluarlo en varios
test o este tipo de pruebas y que vamos a darles herramientas que tienen que aprender para que puedan estarlas aplicando permanentemente, ¿sí? Entonces, al terminar el tratamiento, el paciente debe conocer sobre su desorden psíquico, debe conocer sus técnicas y actividades para aplicar en su vida diaria. ¿Qué quiere decir? Que nuestro propósito es que el paciente se convierta en su propio psicoterapeuta, ¿sí? Yo sé que puede parecer muy pretencioso, pero no esperamos que dependa permanentemente de nosotros, sino una vez que le enseñemos cómo aplicar las estrategias, cómo aplicar las metodologías, cuando esté en esa situación, tenga la habilidad para aplicarlo. Y ellos empiezan a regular sus emociones, sus ansiedades, sus limitaciones, ¿sí? Entonces, sí quería mencionar este objetivo sobre lo que es la psicoeducación y nuestro propósito del por qué de pronto somos muy puntuales, muy explicativos, porque el propósito es que el paciente aprenda, se aprenda a conocer, aprenda las herramientas para conocerse y aprenda las herramientas para tratarse, que no lo queremos eternamente con nosotros, porque no es sano, no es sano en la alianza terapéutica, tiene que haber un progreso. Recuerden que es el gran triunfo de esta terapia es que hay progresos. Desde la primera sesión tiene que empezar a haber progresos, ¿sí? Y tenemos que irlos evaluando. No es esperar a lo mejor un año para ver si hay progresos, no. Desde la primera sesión, cuando nos expone su situación, los motivos, las causas, nosotros empezar a actuar para que él al cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, ya pueda hablar de resultados, ¿vale? Bueno, Oye, entonces, Luis, por ejemplo, hay un caso de una paciente que tenía fobia al avión y al elevador y ya eso como ya lo superó, ¿no? Pero por ejemplo, el tema del elevador lo puede subir cuando sube con algunas otras personas o en su casa, pero porque ya es como algo cotidiano, pero ya si ella sale al exterior a otros elevadores, ahí ya no es fácil hacerlo sola. Con gente sí, pero sola no. Entonces, ahí, ¿qué estaría faltando aplicar para que se dé esa psicoeducación al 100? muchas gracias, Leti. Primeramente, necesitaría saber qué técnicas aplicaron para manejar eh, esta, este acercamiento, ¿no? Si aplicaron TCC, debieron haber aplicado un enfrentamiento en vivo, o sea, acercamiento hacia al objeto que provoca la ansiedad, que es el objeto fóbico, y aplicar una desensibilización sistemática, que quiere decir gradualmente acercarla a su objeto fóbico, para que ella fuera generando estrategias como respiración, contracción muscular, pensamiento de usos polares, para acercarse a ese objeto y mantener el control. Entonces, lo importante sería saber qué tipo de técnicas le propusieron para afrontar este objeto ansiógeno y ver si podemos retomarlas o ver si se aplicaron de la manera adecuada, ¿no? Que la exposición en vivo es necesaria, ¿no? Digo, y gradual y bajo la supervisión del psicoterapeuta. Hoy en día podemos hacerlo a través de realidad virtual. Por ahí ya les había compartido unos lentes. Este tipo de lentes generan, podemos conseguir videos, por ejemplo, de elevadores, de edificios altos, de viajes en avión. Entonces, se lo ponemos en el consultorio y obviamente lo hacemos gradualmente, ¿no? Primero le ponemos 30 segundos. 30 segundos donde va a entrar virtualmente en un elevador y nosotros vamos a estar ahí con nuestro paciente dirigiéndole, generando
autoinstrucciones. En ese momento nosotros le vamos a dar la instrucción, pero el objetivo es que el paciente genere autoinstrucciones cuando esté confrontando este evento fóbico. Y entonces la persona se puede alterar a los 10 segundos y paramos ahí la sesión y damos un respiro y otra vez lo volvemos a intentar y lo volvemos a intentar, ¿no? Esto ayuda muchísimo porque no les ponemos a un peligro real, que él se descontrole al estar en un elevador y permite generar estrategias de confrontación. Entonces, una vez que ya puede permanecer con los lentes puestos por 3 minutos, puede subir en ese elevador virtual y bajar. Okey, ahora sí, pasamos al real, pero ya tiene una serie de autoinstrucciones que va a aplicar a sí mismo el paciente para afrontar esta situación, porque como me mencionas que va acompañada, realmente, desde mi percepción, no se trabajó entonces, porque necesita el acompañamiento para confrontar esa situación. Y el objetivo es que genere sus propias autoinstrucciones, ¿como cuáles? A ver, estoy frente al elevador, tengo que relajarme, voy a respirar por la nariz, voy a retener el aire y después voy a expulsar suavemente por la boca. Ya bajó mi ansiedad, entonces voy a la puerta del elevador, apachurro el botón y nuevamente respiro y hago una contracción muscular, aprieto mis puños, mis brazos para relajarme un poco. Entro al elevador, nuevamente respiro, aprieto el botón al piso a donde voy. Y mientras esté bajando o esté subiendo, yo voy a tratar de concentrarme en no pensar en osos polares. ¿Y por qué no pensar en osos polares? Bueno, porque la mente no puede pensar en ambas cosas. Por lo tanto, al momento en que no quiera pensar en osos polares, va a acabar pensando en osos polares y eso le va a permitir subir y bajar lo necesario. Si siente que se está desbordando, inmediatamente aplicamos nuevamente respiración, un tipo de respiración quizás más efectiva, que es nada más respirar por la nariz, sacar por la boca, respirar por la nariz, sacar por la boca, o está la diafragmática, que es respirar por la nariz, contar hasta 4 mentalmente y después sacar suavemente por la boca, que permite pausas más grandes, ¿no? Entonces, todo esto que yo les platico es una autoinstrucción. ¿Cómo voy a confrontar mi objeto fóbico? Y para que yo pueda afrontarlo, confrontarlo de la manera más controlada. Y una vez que la persona, el paciente tiene todas estas autoinstrucciones, pues aplicarlas. Obviamente puede haber desbordes, puede haber pequeñas recaídas, pero una vez que logra llevar a su propósito de autoinstrucción, le va a permitir afrontar casi cualquier situación que le genere este tipo de situación, ¿no? Elevadores, aviones, puede haber una conexión con la altura, puede haber una conexión con esa sensación de no sentir el piso o un piso sólido. ¿Se puede aplicar la misma técnica de autoinstrucciones? Sí, sí se puede aplicar. Obviamente, lo hacemos en exposición virtual, porque es un poco difícil estar yendo al aeropuerto o poder tener acceso a los aviones. Entonces, lo hacemos de manera virtual o lo hacemos por medio de la imaginación, la imaginería. Entonces, esto tiene que ver mucho también con una parte de entrenamiento de hipnosis. Eh, Relajamos al paciente con ciertas técnicas de relajación, con respiración, algunas pautas de sus manos, de sus brazos, y después le vamos pidiendo que se vaya imaginando que está frente al aeropuerto, que está caminando, que se detenga, que haga ejercicio de respiración, que atraviese la puerta del aeropuerto, que se acerque a la barra donde están atendiéndolos, que se detenga otra vez, que vuelva a respirar, que vaya por su boleto, que se dirija a donde está el avión y así. Vamos pidiéndole que vaya imaginando toda la situación en donde va a tener pausas para ir tomando el control, para ir tomando el control, para ir tomando el control, hasta que finalmente aborde el avión. Sí. No sé si respondo a tu pregunta, Leti. Sí, sí, de hecho, voy a preguntar más para que podamos revisarlo, ¿no?
Oye, Claro. ¿esos lentes dónde los adquiriste o dónde se adquieren o qué? Estos son ahí en Mercado Libre, en cualquier, Amazon o ale No. digo, estos son sencillos, cuestan como $500. Ujú. Lo importante es, los videos. Lo que se logra, ¿no? Con esos para los pacientes. Bueno, el video en 3D, en realidad virtual, que se pone Ujú. aquí y tú lo pones y con audífonos, la persona va a poder recrear la sensación de que está en un avión, o está en un elevador, o está en una azotea, o está en medio de perritos, o va a dar una conferencia. Esos videos cuestan un poquito conseguirlos o son un poco caros para pedirlos que te los hagan, específicamente para la fobia que tú necesitas, Okey. ¿sí? Pero pueden empezar con los que hay en el mercado, los que hay gratuitos, para que ustedes puedan aplicarlo a sus pacientes en caso de fobias o trastornos de ansiedad, que principalmente, y lo platicamos, la ansiedad, una persona que tiene ansiedad tiene evitación. Evita salir, evita ir a comer, evita tener amigos, evita tener pareja, evita, 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 evita. Entonces, estos lentes es lo que nos puede ayudar para que la persona empiece a socializar, ¿no? Generar el trabajo de habilidades sociales, ¿no? Enseñar habilidades sociales. Y pueden aplicarlo con lentes o con imaginería, que también funciona de maravilla, para que la persona pueda generar estrategias. Aquí es muy importante que ustedes le brinden a sus pacientes estrategias, ¿sí? Ok, viene una situación, ¿cómo la voy a afrontar? ¿Qué herramientas tengo para afrontar una situación? Y eso, dentro de esas estrategias, pues está la respiración, la contracción muscular, la imaginería, todo este tipo de técnicas le va a ayudar a mantener el control, ¿vale? Bueno, entonces, bueno, sí es importante que mantengan la psicoeducación. Bueno, para esto, ustedes tienen que presentarle el modelo cognitivo a su paciente, ¿sí? ¿Qué es el modelo cognitivo? Un modelo donde ellos van a aprender la manera en que van a afrontar las situaciones que van a vivir y que les generan esta ansiedad. Aquí hablamos de situaciones, pero ojo, lo platicamos la clase pasada, que cuando ya llegamos a una ansiedad generalizada, el miedo no es a las situaciones, sino a los síntomas de la ansiedad, ¿sí? Es lo que llamamos TAC, trastorno de ansiedad generalizada, y la persona siente ansiedad por sentir ansiedad, ¿no? Y eso complica mucho su situación, ¿no? Bueno, pero con base a las experiencias propias del paciente le enseñamos cómo es el modelo cognitivo general y cómo se ve en un caso de ansiedad y en un caso neutral, cómo afrontarlo de una manera, cómo está afrontando una situación con sus herramientas o sin ellas o sin estrategias, a cómo puede afrontar esa misma situación desde otra perspectiva con otras herramientas, ¿sí? Por eso les comentaba un poquito sobre la filosofía estoica. Epicteto decía que no son las cosas que pasan, sino cómo nos afectan, ¿sí? No es lo que pase, sino cómo me afecta aquello que está pasando. Entonces, si yo cambio mi percepción de que esto es algo muy difícil, complicado, horrible, a algo que puede trabajarse, que puede solucionarse, que puede mejorar, este tipo de pensamientos va a generar respuestas distintas. La primera forma de pensar puede generar muchísima ansiedad. Esto es imposible. Ah, esto vamos a buscar la forma en que pueda funcionar. Esto genera y reduce la ansiedad, ¿sí? Va a generar expectativas positivas y va a bajar la ansiedad, ¿vale? Vamos a seguir con esta línea del procesamiento post-evento, ¿no? Tenemos una situación, que eso siempre se los he mencionado, pensamientos automáticos y una respuesta. Lo pongo de manera horizontal, una situación, pensamientos automáticos y una respuesta. La respuesta es emocional, física y conductual. La situación que les pongo casi siempre es la ponchadura de llanta.
Si nosotros vamos manejando en una carretera solitaria, se nos poncha una llanta, tenemos un pensamiento automático, ¿qué voy a hacer? O la gente piensa, sí, no sé si traigo refacción, o piensa, ahorita cambio la llanta, o piensa, ¿por qué a mí? ¿Qué mala suerte tengo? ¿Por qué precisamente ahora? Lo que me faltaba, ¿sí? No sé si me sigan en este aspecto. ¿Cómo una situación cualquiera dispara los pensamientos automáticos, ¿no? Ejemplo, se poncha la llanta y, pero lo que me faltaba en esta semana, lo que me faltaba en este mes, para acabarla de amolar, ¿por qué tengo tan mala suerte? ¿Por qué siempre me va mal a mí? Esto es un castigo lo que me está pasando. O sea, ¿por qué habría de ser un castigo una llanta ponchada? Ah, bueno, la respuesta está en sus creencias centrales, la educación que recibió, la formación que recibió, ¿sí? Y entonces, si toda la vida le enseñaron que la vida dependía de la suerte, esa persona cree que la vida depende de la suerte y no de lo que trabajes en esa vida. Y hay gente que va a decir, no, depende del trabajo y de la suerte, y bueno, es válido, pero ya no solamente cree que la suerte es la que determina su vida, ¿no? Y hay gente que dice, no, el trabajo es lo único que puede existir y es lo que define tu vida. Ah, ok. Entonces tenemos una gama de creencias impresionantes y no hay una verdadera o absoluta. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que trabajar muchísimo en estos pensamientos automáticos, que la persona pueda detectar qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando enfrenta una situación. Lo ideal es que si se me poncha la llanta, mi primer pensamiento sea, ahorita cambio la llanta. O ahorita reviso si tengo herramienta para cambiar la llanta. Y que no sea lo primero que piense, ¿por qué a mí? ¿Qué mala suerte tengo? Esto es un castigo, esto es karma. ¿Sí? ¿Por qué es importante? Porque de eso va a depender la respuesta. Si yo pienso, ahorita reviso las herramientas, no va a haber una emoción de por medio, o al menos no una emoción predominante como el miedo, como la ira. Pero si yo pienso, lo primero que pienso es, ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Ahí van a despertar emociones, tanto enojo como tristeza. Y entonces eso me va a llevar a una respuesta determinada. Si yo lo primero que pienso, ahorita reviso si tengo herramientas, cambio la llanta, me bajo, no hay una emoción que predomine, me bajo, me voy a la cajuela, saco la herramienta y me pongo a cambiar la llanta. Y a lo mejor en 15 minutos ya estoy en mi camino. Pero si por el contrario, lo primero que pienso es maldita suerte, esto es un castigo, esto es el karma, me voy a pasar 5, 10, 15, 20 minutos lamentándome, pegándole al volante enojado o bajándome del coche para patear la llanta. Sí. Entonces, es muy importante que ustedes centren su atención a los pensamientos automáticos, porque esos pueden determinar una conducta adaptativa y una conducta desadaptativa. Y más que sean adaptativas o desadaptativas, es el costo emocional que conlleva cada una de ellas. Si es una conducta desadaptativa, el costo emocional es alto, muy alto. Si es una conducta adaptativa, el costo emocional es bajo, ¿sí? Entonces, muy importante que con sus pacientes ustedes se enfoquen qué es lo que tiene, lo primero que está pensando, lo primero que está respondiendo, porque eso nos habla de sus creencias centrales, ¿no? Siempre escuchó de papá y mamá, es que es difícil, es que esto es muy caro, es que no podemos pagarlo, es que no lo merecemos. Ese tipo de mensajes fue configurando la personalidad de ese sujeto. Y entonces, pues cuando le toque una situación determinada, va a decir, no puedo, es muy caro, no puedo pagarlo. Y tal vez sí puede hacerlo, sí puede pagarlo, pero su pensamiento automático es el que se está activando y es el que va a determinar, pues no lo voy a hacer, ¿no? De pronto dicen, se fue el gerente, es tu oportunidad, tú puedes ser el gerente. Y dicen, no, es que yo no creo poder, no, es que no, yo no soy para esos puestos. Pero
le dicen: "Tú llevas aquí 10 años y eres el mejor, es el que conoce todo el proceso". No, mejor pongan a otro. Y no es que desee no ese puesto, no es que no lo desee o no quisiera ganar más, pero su pensamiento automático predomina. Y entonces, en esa oportunidad de poder obtener un empleo, dice que no, porque siente que no es capaz de llevarlo a cabo, de poder realizarlo. Y eso es lo que va marcando la diferencia entre personas que logran vencer las adversidades, las situaciones y logran crear un imperio o logran crecer, a personas que siguen permaneciendo en el mismo lugar, ¿sí? Bueno, ya saben que si hay dudas o preguntas, con todo gusto, ahí les podemos estar respondiendo, pero sí considero importante que tengan claro esta Luis, parte. primero, ¿qué se da cuando se da esa ansiedad? O sea, primero es desde lo que tú nos estás enseñando, ¿son los pensamientos automáticos, después son los centrales o cómo se da primero? Pensamientos automáticos, que los abreviamos PA, creencias intermedias y creencias centrales. Sí, pensamientos automáticos, creencias intermedias y creencias centrales. O sea, que primero se daría un pensamiento automático, después las intermedias y después las centrales. Bueno, no sé, las creencias intermedias y las centrales, te lo voy a poner en términos psicoanalíticos, Ujú. eh, consciente e inconsciente. O sea, lo único que tú vas a ver son pensamientos automáticos de la persona, pero tenemos que rascar, tenemos que sumergirnos para encontrar las creencias centrales y las creencias, precisamente las creencias centrales, para encontrar las creencias centrales, que serían las incuestionables, las que les dan el valor de verdad, ¿no? Si ese niño toda la vida no fue motivado, él dice, yo no soy capaz. Entonces, cuando él le surge una oportunidad, dice, no, no creo, no, es que a lo mejor no es lo mío. Cuando él dice, no es lo mío, ese es un pensamiento automático, pero la creencia central es, no soy capaz de hacerlo. No sé si me sigas. Sí, ya. Sí, entonces, el esquema que manejan, digo, es muy similar. De hecho, Aaron Beck y Ellis, pues fueron psicoanalistas en su momento, fueron psicoanalistas, pero no quieren o no manejan esto en un aspecto inconsciente, aunque un pensamiento automático, bueno, sí lo podemos diferenciar de algo inconsciente, pero sí que se da la respuesta automática, ¿no? De pronto alguien dice en la oficina, que Luis organice la fiesta, y yo, no, es que yo no sirvo para eso. O sea, mi respuesta inmediata es, yo no sirvo para eso, ¿no? Que alguien más lo organice. Mi creencia central es que yo no soy bueno no para organizar fiestas, sino yo no soy bueno para nada. Yo no soy capaz de organizar nada. Yo soy muy malo, yo soy un mediocre. O sea, esa es la creencia central. Soy un mediocre, por lo tanto no puedo hacer nada bueno. Y es ahí donde ustedes tienen que trabajar, porque ahí va a ser el motivo de la ansiedad. De ahí vamos a encontrar la ansiedad de las creencias centrales. Y por eso tienen que poner mucho ojo en los pensamientos automáticos. Lo que va platicándole su paciente, ok, lo consideramos un pensamiento automático y, y todo pensamiento automático emerge de creencias intermedias y creencias centrales. ¿Vale? Ya quedó. Vale. De todos modos, ahorita vienen más ejemplos, para poder reforzar. Y aquí viene un ejemplo para que quede más claro. Procesamiento de un post-evento. El jefe, muy serio, me cita para una reunión temprano el lunes. O sea, es viernes, ya casi vamos a salir y de pronto el jefe pasa a mi escritorio y me dice, oye Luis, tenemos que hablar el lunes. Mi primer pensamiento, el pensamiento automático, me van a despedir. Y ya guardo mis cosas, ya me voy a casa, llego bien triste, llego a cenar, de pronto mi esposa me dice, ¿qué tienes, Luis? No, yo creo que me van a despedir, lo más seguro. Y entonces, en ese momento, desde que yo dije, me van a despedir, yo ya generé una respuesta emocional.
ansiedad. No me dijeron, trabajas hasta hoy, no me dijeron, te voy a despedir, no me dijeron el jefe, quiero hablar contigo. No, no sé si me sigan, o sea, nunca dijo, Luis, estás despedido, ¿sí? Sí, Leti, No, o sea, justo es lo que te empiezas a crear, ¿no? Estos pensamientos que empiezas a crear es lo que al final del día te están generando la ansiedad, ¿no? Pero eso es parte de tus creencias centrales. Pero al exactamente, inicio no las miras, lo que nosotros miramos en el paciente solo son los pensamientos automáticos y entonces ya tendrías que indagar en esas creencias centrales que tienen que ver con toda esa historia de vida de lo que han venido escuchando desde que son niños, ¿no? exactamente, Leti. Entonces, mi pensamiento automático me van a despedir y mi respuesta emocional es ansiedad, pero vienen más respuestas. Recuerden que vamos a tener tres respuestas. La emocional, que es la ansiedad, la física, que puede combinarse con dolor de cabeza, dolor de estómago, insomnio, por ejemplo, ¿no? O sea, ya acabo de cenar y como que me duele el estómago, me siento mal, me recuesto y estoy pensando nada más, rumiando. Acuérdense que llamamos pensamientos rumiantes. Me van a despedir y ahora qué voy a hacer, no voy a poder pagar la casa, mis hijos qué van a hacer, no, ya se acerca el regreso a clases, no voy a poder con todo esto y estoy toda la noche del viernes, no puedo dormir para el sábado, me siento fatal todo el sábado, ¿sí? Y llega la noche del sábado y sigo pensando, no, voy a tener que buscar otro empleo, yo creo que voy a empezar a buscar y toda la noche del sábado tampoco duermo. Llego el domingo, donde ya me siento totalmente fatal, físicamente, emocionalmente. Y ahí viene la respuesta también conductual. Estoy inquieto, me paro, camino por toda la casa, empiezo a comer de más, ¿no? Estoy aquí, empiezo a picar por aquí, por allá, me relaja un poco la comida y estoy come, no puedo estar quieto, de pronto me acuesto. Y así me aviento toda la tarde del domingo. Por fin llega el lunes y no me habla el jefe, ¿no? Y no me habla y no me habla. Ya casi voy a salir y de pronto oye Luis, de veras se me olvidó que tenía que hablar contigo, pasa conmigo. Y yo ya voy con la idea ya. Me va a decir que ya me va a correr. Y me dice, Luis, tú tienes un grupo musical, ¿verdad? Yo le digo, sí. Es que fíjate que voy a tener una fiesta y quiero contratarte. O sea que yo me aventé todo el fin de semana angustiado, con ansiedad, con dolor de cabeza, con dolor de estómago, con insomnio, caminando de aquí para allá, angustiadísimo, pensando en qué iba a hacer, cuando lo único que quería mi jefe es que me iba a contratar para tocar en su fiesta, ¿sí? Entonces, muy importante ese pensamiento automático. Ahí les va a dar el eje de toda el origen de la ansiedad, ¿no? ¿Por qué pensamos lo que pensamos? ¿En qué momento surge ese pensamiento? Otro ejemplo, por ejemplo, muy cotidiano es cuando vas a hacerte estudios de laboratorio, ¿no? Y empieza este pensamiento de justo lo que no te pasa empieza a dolerte y lo que no te había pasado te empieza a pasar, ¿no? ¿Y cuánto tiempo te esperas de que te entregan los estudios de laboratorio a que tienes cita con el doctor? Esos pensamientos, como dices, rumiantes, son imparables, Luis. O sea, a veces pareciera que es tan sencillo, pero me parece que es algo muy complicado, ¿no? Porque es como una máquina productora que no la frenas, ¿no? Obviamente, como dices, ya con algunas técnicas que aplicas, pero al final del día son pensamientos incontrolables en ese momento. Y ya cuando llegas a la consulta y te dicen todo está bien, todo salió bien, dices, 3 días, 4 días no dormí, me dolió la cabeza, estuve con insomnio, todo eso, y pasa, ¿no? Entonces es como, creo que es lo que se vive cotidianamente, por eso hoy se habla mucho de la ansiedad. Aunque ahí yo no sé, Luis, hasta dónde ahí podría ser ansiedad y hasta dónde diferencias lo que es el estrés, ¿no? Porque también es estresante una noticia. Entonces, yo creo que hay una línea muy delgadita
que tenemos que tener bien clara para poder diferenciar entre la ansiedad y el estrés, por ejemplo. O el miedo. Bueno, el miedo y la ansiedad, súper claro, pero la parte del estrés, o sea, ahí sí tendría Rec- como Recuerda que el estrés sería una amenaza que aunque no mortal, sí sería una amenaza. Eh, por ejemplo, si el jefe se me queda mirando y me dice, yo tengo que hablar contigo el lunes porque ya no podemos seguir así. O sea, al decir todas esas frases, deja claro que hay una intención de un conflicto laboral y eso sí me genera estrés. Eso sí, sí, ya me preocupo hoy, ok, sí, ya me estoy preocupando porque cómo lo dijo y lo que me dijo, esto va a acabar mal, me va a correr o tengo que renunciar, ¿no? Pero si nada más me dijo, oye, tenemos que hablar el lunes, y yo empiezo a construir todo este guión, esta fantasía de que me va a correr, voy a perder el trabajo, no voy a tener dinero, mis hijos van a sufrir hambre, mi esposa me va a dejar. Eso sería ansiedad. No sé si me sigas, Leti. no, sí, pero, por ejemplo, el miedo también te lleva a esos pensamientos, ¿no? De una amenaza, ¿no? Pero una amenaza sí genera estrés. O sea, vamos, sí es clara la amenaza, ¿no? Sí Pero deja, el miedo no te genera esa parte de con una conducta amenazante de que algo va a pasar. sí, pero recuerda que el miedo está implícito en la ansiedad, ¿eh? O sea, es implícito. Pero se supone que el miedo es real, ¿no? O sea, o así lo veo, que el miedo es algo que sí, ¿no? Estás al lado de un león, te da miedo porque sí está, lo ves y te puede atacar. Y la ansiedad es, no está el león, pero yo me estoy imaginando que ahí está y que me va a atacar y empiezo a crear pensamientos. Bueno, ojo, el miedo es real en la ansiedad. Lo que no es real es la amenaza. No sé si me siga. O sea, el miedo es real. Lo que experimenta la Sí. persona con ansiedad es real para ella. Lo que no es real es la amenaza. O sea, no hay león. El león se lo construyó, se lo imaginó, lo fantaseó. Sí. Como el que yo imaginé que me iban a despedir. O sea, nunca dijo que me iba a despedir. Entonces, yo construí ese despido. Sí, pero cuando me dicen, esto ya no se puede hacer, Luis, tenemos que hablar el lunes, ahí ya deja entrever que sí, hay la posibilidad de un despido, y entonces sí me va a generar miedo, por supuesto. Pero en el primer caso, yo construí ese león, yo lo construí, nunca existió, pero yo lo inventé, yo me lo creé. Y en el caso del despido que genera estrés, sí, fue claro, ¿sabes qué? Esto no puede continuar así. El lunes hablamos para ver esta situación, ¿no? Y ahí sí es un león real. O sea, sí está el león y el miedo es real. Pero en la ansiedad del miedo es real, pero nunca existió ese león. No sé si me sigas, Leti. Sí, sí, Ahorita, sí. Suena muy interesante esto. Digo, porque mi área es otra, ¿no? Pero estar como aprendiendo esto se me hace muy interesante. Porque, por ejemplo, le pasa a las mamás con hijos con temas de adicción, ¿no? Viven en una extrema ansiedad, ¿no? Con un, con un miedo de que sus hijos vayan a morir, ¿no? Entonces muchas veces es ansiedad, porque como dices tú, sí existe un miedo, pero la ansiedad es lo que, no, sí, la ansiedad es lo que no es real, pues la amenaza, ¿no? O bueno, sea, no, sí, no, o no está pasando, o cómo lo estructuramos desde ahí. Desde los, una mamá que está preocupada porque su ujú, hijo consume y todos los días que sale a la calle, la mamá muere de la ansiedad, muere de la preocupación porque los hijos o el hijo o la hija se los vayan a matar, ¿no? O vayan a tener un accidente, no sé. ahí es estrés, Leti. Ahí sí es estrés. Ahí sí, digo, que va el miedo implícito,
pero ahí sí es estrés porque la amenaza es real. O sea, una persona adicta puede llegar a ser, puede pasarle, está más propenso a que pueda pasarle algo, ¿no? Desde que se pierda en el viaje hasta una sobredosis, un consumo excesivo, y sí, ahí la amenaza es real. Por eso las personas, los familiares de jóvenes en esta situación, más que ansiedad es un estrés enorme, elevadísimo, elevadísimo, ¿no? Que los va acabando, ¿no? Porque la amenaza es real, o sea, es real. Sus hijos pueden hacer cualquier bobería, tontería, robar, matar, pueden llegar a hacer cualquier cosa, y sí es real. ¿Sería ansiedad? Si tu hijo que va a la escuela, que trabaja, que se porta bien, se tarda 10 minutos en llegar y tú ya estás aquí. Ya se tardó 10 minutos, no puede ser, ahorita le voy a marcar y no te contesta. Ya pasaron 15 minutos, a lo mejor le pasó algo, no sé, lo asaltaron, le dieron un balazo y yo aquí en casa y me paro y busco las llaves y ya estoy saliendo de la casa cuando veo que está afuera hablando por teléfono. Ahí sí sería ansiedad. No, no sé si me sigas, Leti. Por ejemplo, en lo que comentaba del caso de León, ¿no? Creo que sería una ansiedad cuando estás en el hábitat donde habita un león suelto y estás constantemente, digo, ahí sería estrés, ¿no? Estás Ujú. constantemente preocupado de que te puede salir el león a atacar. Sin embargo, si vas al centro comercial y estás pensando que va a salir un león y te va a comer y te va a matar, creo que ya entra lo que es ansiedad, ¿no? Dependiendo del contexto, o, por ejemplo, en este caso de las drogas, la probabilidad que hay, dices, pues si se droga, obviamente es más probable que él tenga algún suceso, un accidente o algo parecido, lo que te hace vivir constantemente en estrés. Sin embargo, si no se droga y hay un retraso, pues obviamente te genera ya esta ansiedad, ¿no? Porque no hay un antecedente de que algo le pueda pasar. Exacto, exacto. Creo que lo explicaste muy bien, Lore. Si estás en una selva en África, pues muy probablemente pueda haber leones si estás con el estrés de que puedas encontrarte león. Pero si estás en la plaza comercial y dices, bueno, es que aquí no hay leones, o sea, pero ¿por qué estoy pensando que va a salir un león y me va a comer? Ese sería ansiedad, ¿sí? Y sí, 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 en este caso las madres de una persona con una dependencia de algunas sustancias, si viven con ese hilo, viven con ese estrés permanente, porque sus hijos probablemente ya han hecho cosas, pues quizás fuera de la ley, cosas pues no moralmente aceptables, ya las han hecho porque una persona con esta situación, esta enfermedad, pues sí, llegan a hacer cosas inimaginables, ¿no? Entonces, es la familia de una persona con adicción vive con estrés permanente. Entonces ahí tenemos que utilizar otras estrategias, igual de la TCC, pero a diferencia de la ansiedad, porque ¿cómo le decimos que no hay un león en el centro comercial, ¿no? ¿Cómo le explicamos que no hay leones en los centros comerciales y que no es real? La amenaza no es real, pero su miedo sí es real porque la persona lo siente, ¿no? Y es lo mismo con una persona, con un familiar adicto. Sí es real que se pueda hacer daño, pero una persona donde su hijo pues trabaja, estudia o su ser querido no se mete, evita las peleas, no se mete en conflictos, digo, las probabilidades son mínimas o son menos que, que otra cosa, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, bien, todo. No, todo bien. Vale. Entonces vamos a seguir poniendo otros ejemplos. Y aquí viene el escenario neutral, ¿sí? Ya les puse el escenario de la persona con ansiedad, ¿sí? Ahí les puse el escenario. Vamos a poner el escenario de lo que sería una situación neutral. Y esto es lo que yo les invito a que hagan con sus pacientes. Ok, tú me estás presentando el escenario con ansiedad. Yo te presento un escenario donde vamos a manejar la ansiedad, ¿no? Entonces, es la misma situación. Lo que va a cambiar es el pensamiento automático. Obviamente tuvimos que trabajar las creencias centrales. El jefe me cita muy serio para una reunión temprano el lunes.
Y entonces mi pensamiento es, pues espero el lunes a ver qué quiere, ¿sí? Ahí lo pongo más largo, ¿no? Esperaré hasta el lunes para saber lo que pasa. Por el momento no tengo suficiente información para sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque si yo he hecho bien mi trabajo, porque si yo he llegado a tiempo a la oficina, si he sacado los pendientes, llevo un buen ritmo de trabajo, yo digo, bueno, no habría un motivo para que me despidieran, ¿sí? Entonces, cuando el jefe me dice, oye Luis, tenemos que hablar el lunes, yo digo, ok, pues hablamos el lunes. Entonces, ese fue mi pensamiento automático. Ah, pues hablamos el lunes. No hay problema. Si ese fue mi pensamiento, pues ahí el lunes vemos qué quiere, ¿no? ¿Cuál va a ser mi respuesta emocional? Pues tranquilidad, paciencia, o sea, no va a haber ansiedad o una ansiedad, digo, adaptativa, o sea, como cuando vamos a un trabajo, a solicitar un trabajo, cuando esperamos un evento especial, bueno, hay un poquito de ansiedad, ¿no? Una ansiedad controlable o adaptativa. Pero en este caso, pues digamos que no, pues ya el lunes me dirá, ¿no? ¿Qué quiere, no? ¿Hay una respuesta física? Pues no, porque si no hay esta ansiedad que está creciendo en mí, no va a haber respuestas como dolor de estómago, dolor de cabeza, tensión muscular, ¿no? Y por lo tanto, no va a haber una respuesta conductual con base a la respuesta física ni emocional, ¿no? Voy a disfrutar mi fin de semana, yo hago mis cosas que tenía que hacer, el viernes me la paso genial con mi esposa, llego, al otro día llevo a los niños al parque, al cine, la pasamos muy bien, el sábado por la noche salgo con mi esposa a un restaurante y el domingo nos pasamos todo el domingo viendo películas y comiendo. Y ya llega el lunes y, y a lo mejor ya hasta se me olvidó que me dijo que teníamos que hablar y ya casi vamos a salir y me dice, oye Luis, pasa a mi oficina, tenemos que charlar. Ok, pues vamos a ver qué quiere. O sea, mi pensamiento automático, a ver qué quiere. Y no me van a despedir, sino es saber qué quiere. Y ya en la oficina me dice, Luis, oye, tú tienes un grupo musical, quiero que vayas a tocar a mi casa. Claro, 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 dígame cómo está el asunto, ¿no? O sea, me pasé un fin de semana muy bien, tranquilo, lo disfruté por mis pensamientos, porque no pensé en el despido, en todo lo terrorífico que es el despido, el quedarse sin dinero, el mantener una familia, sino lo tomé con este pensamiento que me permitió una respuesta adaptativa. ¿Sí? Entonces, nosotros le vamos a presentar a nuestro paciente ese escenario de ansiedad y le vamos a presentar ese escenario sin ansiedad. ¿Y cuál va a ser la clave? Los pensamientos automáticos. Y si el paciente puede detectar sus pensamientos automáticos, lo va a hacer a partir de sus creencias centrales. ¿Sí? Es que cuando alguien me habla muy serio es porque es algo malo. ¿Y de dónde sacaste esa conclusión? Bueno, es que toda mi vida, cuando mi mamá se ponía seria, era porque me iba a regañar. Ok. Él lo convirtió en una creencia central, inamovible. Por eso cada vez que alguien se pone serio y le dice, oye, tenemos que hablar, él piensa o ella piensa que va a suceder algo trágico a partir de esa charla. No sé si me sigan. Sí, Sí, Vale. ¿Sí? Entonces, estas, digo, aunque no son claras ni definidas, esta es la propuesta para que ustedes trabajen con sus pacientes, con escenarios. Yo trabajo mucho con escenarios, ¿no? Un escenario que él me presenta y yo le presento escenarios alternativos con otro tipo de estrategia de afrontar la situación. Si le comentamos al paciente, oye, ¿y por qué no en lugar de pensar que te van a despedir o que es para algo malo, ¿por qué no piensas que no tienes la información necesaria para sacar una conclusión? No, pues es que a lo mejor, y le preguntamos, ojo, aquí le vamos a cuestionar, ¿haces bien tu trabajo? No, pues sí, sí hago bien mi trabajo. ¿Llegas temprano? Sí, llego temprano diario, soy de los primeros que llegan. Este, ¿Tienes pendientes? No, yo al contrario, trato de llevar todo en orden, trato de ser respetuoso con mis compañeros, con mis compañeras. Bueno, entonces, ¿con qué argumento podrías sostener que te van a despedir? Y la persona no va a encontrar un argumento sólido para sostener que lo van a despedir, ¿no?
Entonces, es muy importante que ustedes trabajen con estos pensamientos automáticos y más que con los pensamientos automáticos que son importantes, son con sus creencias centrales, creencias que son llevadas a nivel de leyes, a nivel de verdades. Es que así tiene que ser, así debe ser. No, no hay leyes. En la vida no hay leyes, no hay verdades absolutas. No hay algo que deba ser así como nos dijeron que es. Se puede cuestionar, se puede poner en duda, sí, ¿vale? Es ahí la clave, ¿eh? Esto les va a ayudar muchísimo y ahorita vamos a ver algunas herramientas. ¿Qué concluimos con estos ejemplos, no? No es la situación la que produce ansiedad, sino lo que pensamos acerca de esa situación, ¿sí? O sea, no son las cosas, porque uno pensará, es que el tráfico causa ansiedad. Bueno, a algunas personas les causa ansiedad y a otras les causa ansiedad. Entonces, no podríamos decir que siempre el tráfico va a causar ansiedad, no. Yo particularmente cuando estoy en medio del tráfico me genera mucha ansiedad, así el ruido, todo eso. Después de trabajarlo mucho tiempo, hace poco quedé varado en la México Puebla, la Federal. Se cayó un poste y no sé qué tanto pasó y quedé varado. Entonces me bajé del transporte público, no sabía ni dónde estaba, empecé a caminar. Pues estaba bonita la mañana, claro, un trafical, ¿no? Carros por todos lados. Empecé a caminar, pasé la situación de conflicto, abordé otra combi más adelante y llegué a mi destino. Sí, o sea, pude manejar esa ansiedad. Le quité lo terrible a la situación. Sí, le quité lo terrible que es, no voy a llegar, voy a llegar tarde, me van a descontar, no, y me falta el aire y empiezo con ataque de pánico. No, no, fue, bueno, pues ya ni modo, ¿no? Me bajo, camino, disfruto el paisaje, conozco lugares nuevos y por fin puedo abordar un transporte que me llevó a mi destino, ¿no? Si yo me hubiera quedado en ese transporte público, hubiera estado con la ansiedad al tope, 1000, durante 2 o 3 horas que duró ese tráfico. Sin embargo, al momento en que me bajo y camino fueron 15 minutos, 20 minutos y llegué a lo mejor 5 minutos tarde, ¿no? Digo, ok, y se lo comento a mi jefa, Oiga, llegué tarde porque pasó esto en la carretera. No se preocupe, firme, no hay problema. Y todo bien, ¿sí? Entonces no son las cosas, las situaciones las que generan ansiedad, sino lo que pensamos acerca de ella. Y lo que pensamos tiene que ver con nuestras creencias, el cómo nos educaron, el cómo nos moldearon, el cómo nos fueron implementando todo esto que conocemos de la realidad. ¿Vale? Bueno, continuemos. Otra herramienta esencial para trabajar la ansiedad es crear una alianza terapéutica, ¿no? Eh, tenemos que ser un buen humano, o sea, un buen humano no juzga, no moraliza, y esto nos va a llevar a ser un buen profesionista, al menos en nuestra profesión de psicología y psicoterapeutas, tenemos que ser, ¿a qué me refiero con buenas personas? No, no es que andemos como la Madre Teresa de Calcuta curando enfermos de lepra, no, no, no. N- Nuestro objetivo es no moralizar. Ese es lo principal, no moralizar las situaciones. Un paciente tiene que tener la confianza de que cuando se exprese o exprese una situación, nosotros no seamos jueces de aquello que está expresando. Por eso es muy importante que el paciente se sienta con la confianza, porque muchas de esas cosas que le generan ansiedad pueden ser consideradas por el paciente como enjuiciables, ¿no? Es que me va a juzgar el psicólogo, la psicóloga, ¿no? Porque me genera ansiedad esta situación o estos objetos me generan ansiedad, ¿no? Entonces, muy importante que ustedes generen esta confianza desde la primera sesión. Yo desde la primera sesión doy letanía, ¿no? Siéntase en confianza con las palabras que quiera expresarse, porque muchas personas se reprimen la cuestión de las groserías.
manejan su lenguaje, lo reprimen, lo rebuscan para no expresarse como comúnmente se expresan. Y nosotros los invitamos a que se expresen como puedan y como quieran, y si es necesario utilizar esa palabra altisonante para que pueda sacar ese coraje, ese malestar, que lo hagan. Y muy importante, desde la primera sesión les aclaramos que todo eso es confidencial, que solamente va a quedar entre el paciente y nosotros. Y que si nosotros preguntamos sobre aspectos, detalles, es para tener la información necesaria para poder ayudarlos y crear escenarios, como ahorita lo platicamos, crear estos escenarios con estrategias diferentes para que puedan manejar sus situaciones con respuestas adaptativas. Otro punto para la alianza terapéutica es tratarlo como yo quisiera ser tratado. Esto es importante también. ¿Por qué? Ponerles atención, esa dedicación, ¿sí? Esa escucha y muy importante la realimentación. A diferencia de otras técnicas donde permitimos que el paciente solamente hable, hable y hable, que es totalmente válido, nosotros tratamos de hacer intervenciones, ya sea para precisar la información, ya sea para empezar a dejar estrategias de solución, ¿sí? Entonces, muy importante tener esta dinámica, que no solamente sea pasiva de nuestra parte de escuchar, de escuchar, de escuchar, no. Escuchamos, no sé, 15, 20 minutos, proponemos o vamos aclarando, o vamos precisando, o vamos delimitando la situación, ¿no? Es también importante, debo de aceptar que es un paciente. ¿Qué quiere decir? Que necesitan ayuda. Sí, porque de pronto caemos en esta situación de empezar a juzgar. Esto tiene que ver con lo primero que les mencionaba. De pronto, ay, pues qué molestos. Ya hablamos de que va a regresar con su ex y no entiende. Ya le dije 1000 veces que no regrese. No, no, es un paciente, es una persona que necesita ayuda eh, de nosotros, de un profesional. Sí. Es como si el médico se enojara porque nosotros llegamos con una enfermedad. No, pues el médico está para brindar ayuda. Sean 1000 veces nos tiene que recibir el médico para ayudarnos. Lo mismo nosotros, si 100 veces regresa por la cuestión de su ex, 100 veces lo vamos a recibir porque es un paciente, es una persona que tiene un conflicto psicológico que no puede resolver. ¿Sí? Muy importante, no olviden que son sus pacientes, que es una persona que necesita la ayuda. Y otro elemento para esta alianza terapéutica es, debo ayudarlo a que se sienta en un lugar seguro. Lo primero es no juzgarlo. Mucho cuidado con el lenguaje corporal, las microexpresiones. A veces es necesario hacer movimientos corporales como asentamientos, como afirmaciones. Sí, estamos escuchando, ok, indicándole que sí estamos poniendo atención. Incluso de pronto yo me la dé un poquito como para poner mi oído en la primera escena, como diciéndole, te estoy escuchando, estoy poniendo atención. Si hacen anotaciones, que sean breves, sin desviar mucho tiempo la mirada del paciente, porque al momento en que queremos elaborar ideas, nos desconectamos de lo que nos está platicando, sino hacerle saber que se siente escuchado y comprendido, sea lo que haya hecho, dicho, sea lo que haya dicho, hecho. Claro, hay límites y eso tiene que ver con una cuestión legal y esto tiene que ver con una cuestión en donde pues ya son claras las cuestiones legales, pero siempre tratando de tener esa disposición para que él se sienta en un lugar seguro. Si están llorando, van a empezar a llorar, dejarlos el tiempo que sea necesario. De pronto el paciente se apena y dice, ya no voy a llorar. No, tranquilo, llore lo que tenga que llorar, yo sigo aquí. Yo ocupo mucho esa frase, ¿no? Empiezan a llorar y se detienen así como apenados, no, no se apene, llore, yo me espero, ¿eh? Y guardamos silencio y la persona sigue llorando, ¿no? Yo tengo siempre
Kleenex ahí al ladito en una mesita. Entonces, cuando la persona está llorando, o sea, no la interrumpo. Desde que llega, le ofrezco agua o los Kleenex y ella sabe que a su costado pueden tomarlos para no romper ese momento de catarsis o de liberación. Entonces, permanezco en silencio, cruzo las manos y estoy mirando, lo miramos con tranquilidad, esperamos a que se calme y continúe la charla. Entonces, que se sienta en un lugar seguro. Todos estos elementos van a ayudar a que el paciente desde la primera sesión empiece a bajar su ansiedad, que no sea tratado como un loco, como una persona trastornada, como una persona con un diagnóstico. La mayoría de los trastornos de ansiedad son tratables, por supuesto que son tratables, en un tiempo récord, o sea, pueden ser 4, 8, 12 sesiones, y siempre alentarlo, siempre dejarle un buen sabor de boca, siempre motivar a nuestro paciente, hacerlo sentir bien, sí, hacerlo sentir bien. Y eso va a ayudar muchísimo en demasía para que cuando le dejemos actividades en la semana, esté motivado a hacerlas y esté pendiente. Por ejemplo, en este caso, si nosotros desde que llega ya sospechamos que tiene ansiedad, pues va a ser importante que le dejemos este registro de pensamientos diarios que ya les compartí para que se sienta motivado a llenarlo. Si nosotros ya sospechamos con lo que nos va platicando, vamos estructurando el caso, entonces ya podemos ir dirigiendo nuestras estrategias a que pueda a empezar a manejar su ansiedad. ¿Sí? Bueno. Estos elementos los considero necesarios, como les mencionaba. Bueno, nada más me regreso tantito. Que era la psicoeducación y la alianza terapéutica, que son fundamentales, ¿no? Brevemente, continúo con esta alianza terapéutica, no juzgar, somos la ayuda y estamos de su lado. Siempre dar un reforzamiento positivo. Y recuerden que el reforzamiento positivo lo hemos platicado en otros cursos, sobre todo en terapia infantil. Es una palabra de aliento, una palmada en la espalda. Si se fijan ahí en la imagen, la psicóloga pone tenuemente su mano en el hombro, como alentándole, como consolándolo. O palabras, si ustedes evitan todo contacto con sus pacientes, y ojo, hay terapias, psicoterapias que permiten acercamiento, abrazos, todo eso, como la gestal, digo que es totalmente válido. Si ustedes guardan una distancia muy estricta, bueno, con palabras, ¿no? Vas muy bien, tú puedes, ya ves, estamos progresando, hay avances, adelante. Este tipo de palabras son reforzadores positivos, ¿no? Y algo que por supuesto que funciona son esos pequeños detalles cuando antes de iniciar la terapia propiamente, le preguntamos cómo estás y cómo va todo y qué tal la escuela, qué tal el trabajo, y por ahí nos platica de una situación así como intrascendente y nosotros la guardamos y de pronto en la siguiente sesión le platicamos, oye, ¿y cómo va esa situación? Ah, se acordó, ¿no? Ay, sí me pone atención. Sí, sí, porque ahí viene el mostrar un interés genuino en lo que le está pasando. Y todos estos elementos van a permitir que la persona se sienta comprendida, se sienta, genere esa confianza, se va a sentir en confianza, va a generar esa confianza y va a permitir ayudarnos a reducir desde ese momento los niveles altos de ansiedad. Sí, bueno. En ciertas ocasiones mm, tomaré como ejemplo, bueno, a ver, esta parte se la explico. En ciertas ocasiones, ustedes pueden tomarse como un ejemplo en situaciones parecidas a las de su paciente. Ojo, no es que queramos hablar de nosotros, pero al momento en que el paciente ve que nosotros también pasamos por situaciones similares, le genera mucha confianza porque dice, ¿cómo el psicólogo o la psicóloga tuvieron estas situaciones y son lo que son?
O sea, son profesionistas, tienen pacientes, trabajan ayudando a la gente y eso les genera una humanidad, un sentido de humanidad bastante importante, ¿no? Pongo un ejemplo. Cuando trabajamos casos de duelo, ¿sí? De pronto, cuando llega el paciente y empieza a hablar de su pérdida, de pronto llega un momento en que sospecha que no estamos siendo empáticos con él, que no podemos comprender su dolor de lo que él vivió, ¿no? En esos momentos, y nosotros vemos la situación, le decimos, no, entiendo tu dolor, vamos a trabajar de esta manera, fíjate que yo perdí a mi mamá, pasó así, pasó asado, sé que es doloroso, no es el mismo dolor, pero sé que es doloroso, yo pasé por estas fases, yo pasé por estas situaciones. Y la persona en ese momento se genera interés hacia nosotros, ¿no? Dice, ah, ok, es humano, también él pudo superar estas situaciones y ahora trabaja apoyando a la gente, o no es un ser que todo le sale bien, no es un ser perfecto que nunca ha sufrido, no. Y le mostramos este lado humano a nuestro paciente y eso le genera una confianza impresionante, impresionante. O sea, no es ponernos de ejemplos como de que todo ha salido bien, de que hemos triunfado, de que todo, no. Le platicamos esos pequeños detalles donde fuimos vulnerables, donde también tuvimos situaciones similares y ellos ven ese lado humano de nosotros. Ya no nos ven como ese psicólogo, psicóloga inquebrantable, que todo lo puede, que nunca ha sufrido, no. Nos dicen, ah, ok, es un humano y ha sufrido, ¿me entiende? Entonces, esta parte sí quería mencionárselas porque sí, por supuesto que genera esta afianza, la alianza terapéutica y permite mejorías y progresos notables en pocas sesiones, ¿no? Hay que tener esa habilidad para expresarle en determinado momento, compartirle un poco de nosotros. No es hablar de nosotros, recuerden que no es hablar, pero sí en detalles que ellos se sienten identificados y que también les permiten a ellos generar empatía hacia nosotros. Ya no somos esos seres perfectos que no sufren, parecen fríos y distantes, no. Entonces, esta parte sí me parece importante que ustedes tengan esta habilidad para contarles un poco, ¿no? Terminación de una pareja, la pérdida de un ser querido, todos hemos perdido un perrito, un amiguito, ¿no? Todos nos corrieron de algún empleo, todos tuvimos situaciones difíciles, ¿sí? Y cuando les platicamos brevemente, les platicamos un poquito de nosotros, de nuestra situación, ellos empatizan, se sienten más cercanos a nosotros y la alianza terapéutica se fortalece, ¿vale? Bueno, Por ejemplo, transparencia. yo tengo una duda, Sí, perdón. Supongamos que, ¿cómo podemos abarcar esa alianza terapéutica sin involucrar tanto, obviamente, nuestra historia? Es algo breve, pero por ejemplo, en una situación de acoso laboral, tu paciente te está diciendo que ella es bastante incómodo por su acoso laboral y ya le genera bastante estrés, ansiedad entre estas cosas, ¿cómo tú puedes referirle, por ejemplo, si tú también en algún momento sufriste algún tipo de acoso o incomodidad, más, mejor dicho, perdón, mejor dicho, laboral? Un ejemplo. cuando ella te esté contando una situación en específico, ¿no? Pues estoy en mi escritorio y de pronto siento su mirada y me mira de una forma que me molesta y de pronto no sé a dónde voltear. Tú intervienes y dices, te comprendo. Fíjate que yo trabajaba en tal lado y también había un chico, un señor, un joven que de pronto era muy insistente en que saliera con él, ¿no? Y de pronto me esperaba o se quedaba en la esquina mirándome, ¿no? Y puede ser muy difícil, pero tú tienes que empezar a tomar medidas para ti, para tu seguridad, tienes que empezar a trabajar. No sé si notaste, Lore, cómo lo fui. Metí Sí, mi ejemplo, pero me dirijo hacia ella nuevamente. sí, sí, algo más breve y regresando al tema principal, ¿no? Gracias. Sí, yo la jalo hacia mi experiencia y le digo, es difícil porque yo sentía esas miradas y hasta me esperaba ahí en la esquina y me molestaba, pero tuve que ser fuerte y tuve que
contárselo a mi jefe y tuve que acercarme, que es algo que tú tienes que empezar a trabajar, que tienes que hacer, tienes que ver cuáles son tus opciones, cómo vas a confrontar esto, cómo vas a afrontar, perdón. Siempre voy a manejar la palabra afrontar. Y entonces lanzamos nuestra experiencia y después se la regresamos a ella, a esta persona, para que pueda sentirse comprendida, ¿no? Que pueda sentir ok, sí, ellos ha vivido una situación similar. Ojo, esto tiene que ser sincero. O sea, no nos podemos inventar seres queridos muertos, empleos que nunca existieron. No, tiene que ser muy genuino, muy transparente, ¿sí? Que es lo que la parte que viene abajo, ¿no? Tenemos que ser muy transparentes, ¿no? Y no mostrar siempre esta apariencia de que somos inmutables, somos perfectos, todo está bien, todo funciona de maravilla. No, no. Cuando nosotros le mostramos un poco de esta vulnerabilidad y que hemos sufrido también, que hemos tenido situaciones complicadas, ellos nos van a tomar un valor más humano. Ellos van a empatizar también con nosotros, ¿sí? Entonces, sí tenemos que ser sinceros. Y obviamente, el hecho, por ejemplo, yo cuando llego a tocar el tema de mi mamá o de mi antigua relación, lo hago con ese respeto y obviamente compartiéndoles que sí, entiendo. Oye, mira, yo tuve una relación de 14 años y pasó esto, pero tuve que trabajar esta parte, también me sentí muy mal, también sentí estos deseos, pero tuve que trabajarlo de esta manera, como lo vamos a hacer contigo. Si se fijan, fue breve, pero nuevamente me regreso con la persona, ¿no? Y ellos dicen, no, estuvo con una pareja, 14 años, y está aquí y pudo superarlo. Oh, entonces yo puedo, yo lo voy a escuchar porque ya tuvo esa experiencia, me puede comprender. Todo esto es rapidísimo, ¿eh? Todo esto es rapidísimo. La persona dice, ok, sí, sí, me entiende. ¿Sí? Pero tenemos que ser sinceros, tenemos que ser muy sinceros, muy transparentes, ¿no? Eh, para ir cerrando esta clase, parte de esta transparencia es platicarles nuestro plan de tratamiento. Vamos a trabajar 4, 8, 12 sesiones, dependiendo el grado de ansiedad que tenga nuestro paciente. Vamos a compartir la conceptualización. Esto que hemos platicado y que voy a estar platicando siempre, qué es una situación, qué es un pensamiento automático, qué es una creencia intermedia, una creencia central, cuáles son las respuestas adaptativas, desadaptativas, siempre. ¿Sí? Hay que estarlo repitiendo, para que el paciente se adecue, se ambiente con estos conceptos y empiece a aplicarlos, ¿no? Por ejemplo, pensamientos rumiantes. Entonces ya viene y me dice, no, fíjate que tuve estos pensamientos rumiantes, Luis. Ok. O sea, él ya maneja el concepto, ya lo hace suyo y puede explicarse qué es lo que está sintiendo y experimentando. Yo siempre recomiendo dar feedback. Digo, no tengo nada contra otras terapias, yo inclusive tengo esa formación psicoanalítica, pero es muy importante que la persona siente que se lleva algo en las manos. Siempre, siento que es muy importante un escenario alternativo, una estrategia, una aclaración, un pensamiento, muy importante que se lleve algo de la terapia, que pueda trabajar en la semana, que pueda pensar en la semana, que pueda elaborarlo por días, semanas o meses. Entonces, yo sí recomiendo el feedback como parte esencial de la terapia. Y eso también va a ayudar muchísimo a bajar los niveles de ansiedad. Cuando les dejamos estos escenarios alternativos, neutrales, la persona se va con esa idea de que sí puede tomar el control. Gran parte de sentir ansiedad es sentir que pierden el control, que perdemos el control. Entonces, cuando le damos esa sensación de que puede empezar a tomar el control de su vida, la ansiedad empieza a disminuir, ¿sí? Y finalmente, ser colaborativos. Es muy importante que nosotros vamos a trabajar con el paciente va a trabajar con nosotros, no nosotros vamos a dirigir rígidamente la sesión, la terapia, ni tampoco vamos a dejar que sea el paciente el que lleve la batuta, sino vamos a colaborar, ¿sí? Nosotros vamos a ir conociendo el paciente, le vamos a enseñar a que se conozca el paciente a sí mismo, pero muchas veces ellos ya tienen la respuesta. Solamente no la habían escuchado, no le habían puesto atención a esas respuestas que ellos ya tenían ahí. Por eso es muy importante el feedback
incluso cuando ellos mismos ya descubrieron la respuesta. Y le decimos, mira, es que tú ya respondiste lo que pasa, ¿cómo vas a solucionarlo? Y le repetimos exactamente lo que él acaba de decir. Y ellos dicen, oh, ya, sí, cierto, sí, cierto. Cuando vamos atinando, cuando vamos dando en esos puntos específicos, la persona dice, tienes razón. Sí, ya lo había pensado. Mm, casi me acerco. O de pronto dicen, no lo había pensado, pero tienes razón. Nunca me había pasado por la cabeza, pero tienes razón. Son expresiones que utiliza la gente cuando nosotros le estamos proponiendo escenarios, estrategias, respuestas. Y es muy importante este feedback, ¿vale? ¿Alguna duda o pregunta que tengan? No. No, profe. Bueno, pues fue un gustazo estar con ustedes. Permítame parar la grabación.